Bueno, vamos a poner este tiempo delante del Señor, ¿vale? Señor y Padre, te damos muchísimas gracias por poder estar aquí, Señor. Queremos glorificar tu nombre, Señor. Queremos acercarnos a ti, Señor, en humildad, en transparencia, Señor, en humillación, sin orgullo, Padre, y de una manera específica, Padre, para aprender de ti. Te suplicamos, Señor, que tu palabra se arraigue en nuestros corazones como una palabra rema y que realmente podamos ponerla por obra, Señor, no siendo tan solo oidores, Padre. Que no sea una costumbre el escuchar tu palabra, que realmente cause impacto, Señor, en nuestro espíritu para obediencia, Señor, porque la obediencia trae, Señor, bendición. Te damos muchísimas gracias, Padre, y ponemos este tiempo delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a leer abrir nuestras Biblias, ¿vale? En Isaías, el título de la palabra es vengan, razonemos, dice Dios. ¿Nos suena esta frase? Vengan, razonemos, nos dice Dios. Isaías, capítulo 1, del versículo 1 al 16. Y si os parece, lo leo yo, así queda todo mejor, con la misma calidad de sonido. Del 1 al 16. ¿Lo tenemos? Amén. Vale. Visión de Isaías, hijo de Amoz, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Uzías, Jotán, Acab y Ezequías, reyes de Judá. Oí cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebeláis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Os dije hasta el 16, pero vamos a hacer 2 bloques, paramos aquí. Si tuviéramos que reconocer, porque no acabo de leer el periódico, ¿verdad? Acabo de leer la santa palabra de Dios. Y es un típico tópico, pero es una realidad como un grande, enorme, ¿vale? Entonces lo vamos a desglosar un poquito. De una manera general, lo que está hablando Isaías aquí es de un pueblo terco, de un pueblo desobediente, de un pueblo que le importaba nada el que donde estaban, en la posición en que estaban, era gracias a Dios, porque ya se habían olvidado de él, ¿vale? Y entonces Dios, una vez más, en su misericordia, a través de Isaías, le da un toque a su amado pueblo, a su querido pueblo, ¿vale? Para ver si todavía pueden recuperarse. Le está diciendo, vengan, razonemos. Primero nos acaba de describir la condición en la que se encuentra el pueblo y cómo son, ¿vale? Están diciendo que el buey conoce a su dueño, o sea, hasta una burra conoce quién es su dueño y es burra. Hasta un asno que da patadas conoce a su dueño, aunque dé patadas. Bueno, pues Israel no era así, ¿vale? Hay una expresión que para muchos cristianos puede ser chocante y es una frase, yo la detesto y la verdad es que me pongo en guardia 2 veces que me la han dicho en mi vida, pero me sirvió y me sintió como una bofetada en la cara. Bueno, puede ser chocante, pero es una frase que algunas personas dicen cuando se enteran de que somos cristianos y te dicen, y eso que tú eres cristiana, ¿verdad? ¿Cómo presentamos defensa? Bien, ¿no? Se está comportando, ¿por qué? ¿Por qué nos hacen la pregunta? Porque ellos advierten en nosotros que algo incorrecto está, que estamos haciendo mal. Y aún dentro de su ignorancia, a ellos no les cuadra, ¿vale? Con lo que acabamos de hacer. Por lo tanto, de ahí viene la pregunta. ¿Y eso que tú eres cristiana?
¿no? A mí hace poco me han dicho, vete a la iglesia que te hace falta. Y eso lo recibí mejor, ¿no? Ante un enfado mío me dijeron, vete a la iglesia que te hace falta. Una explosión de estas ¿no? De júbilo no. Bien. ¿Por qué hacen esta pregunta? Porque ellos suponen que no, que no es coherente con ser un buen cristiano, ¿no? Lo que yo acabo de hacer o de decir o dejar de hacer, ¿vale? Uy, eso que eres cristiano. Esta expresión nos recuerda que sí hay una expectativa de que nosotros, ¿vale? Debemos vivir de una manera diferente, de una manera que refleje la santidad del Dios que decimos adorar. Y eso no siempre, no hay coherencia. ¿Vale? Nuestra boca va por un lado, pero nuestras acciones van por otra. Y yo creo que muchas veces en la iglesia enfatizamos mucho en el cambio de conducta, ¿vale? Pero descuidamos la necesidad del cambio en el corazón y de la necesidad del arrepentimiento. ¿De acuerdo? Tenemos la piel muy fina, ¿no? Y entonces hablar de pecado y hablar de arrepentimiento, y si es a menudo, pues nos duele, nos fastidia y nos dirá, oye, ¿que me lo está diciendo a mí solamente? Pues no. El Evangelio y la salvación, primero que es la convicción de pecado y luego la necesidad de salvación, ¿verdad? Dios nos lleva a través de su Espíritu Santo a mirar mi verdadera condición, llevarme al arrepentimiento, mi condición de que es de pecado, pecaminosa, y me lleva a ¿qué? Al arrepentimiento. Y al llevarme al arrepentimiento me lleva a ¿qué? A la necesidad de un Salvador, ¿vale? Entonces sí que se debe de hablar de pecado y arrepentimiento. El libro de Isaías es precisamente un fuerte recordatorio sobre qué significa ser pueblo de Dios, ¿vale? De lo que se espera de nosotros al entrar en una relación con Él. Y también habla sobre las consecuencias de vivir una vida de rebeldía en contra de Dios. Por eso esta palabra es una invitación a mirarnos al espejo. Esto es uno de los hilos conductores de Isaías, en el pecado persistente del pueblo de Dios. El capítulo 1 nos da de una manera muy general el contexto del mensaje y el hilo conductor de todo el libro. Y esto también nos demuestra de que el mensaje de Isaías fue escrito y proclamado a través de un largo periodo de tiempo, porque presenta una serie de profecías para distintos momentos. Y nos lo dice en el versículo 1, visión de Isaías, hijo de Amoz, la cual vio acerca de Judá, acerca de Jerusalén, y en los días de Uzías, Jotán, Acaz y Ezequías. No en los días de todos ellos juntos, en los días de cada uno. ¿Vale? Se sabe poco de Isaías, que vivió durante el reinado de 4 reyes de Judá. Vivió en el reinado de Jotán, de Acaz y de Ezequías, ¿vale? Y de Uzías. Su ministerio tuvo lugar 740 años antes de Cristo. ¿Cuándo? Cuando las 10 tribus que formaban el reino del norte de Israel fueron capturadas por Sennacherib, ¿vale? Y el invasor asirio era Sennacherib. Y también fue contemporáneo de los profetas, ¿quiénes? Amós, Oseas y Miqueas. También fue contemporáneo de ellos. Recordemos que cuando leemos, sobre todo cuando leemos el Antiguo Testamento, nos cuesta colocar aquí una sincronización por etapas de todos los tiempos, de todos los reyes y de los jueces y de todo, ¿vale? Pero no debemos olvidar de que hay distintos libros escritos que son al mismo tiempo, escritos por distintos profetas, pero en el mismo tiempo, ¿de acuerdo? Vale. Según la tradición, Isaías, ¿cómo murió Isaías? ¿Lo sabemos? Bueno, Isaías se escondió en un árbol hueco para escapar del rey de los soldados, ¿vale? Y que se encontraban allí. Él, al meterse dentro del árbol, los guardias lo vieron, cerraron el árbol y murió aserrado por la mitad. ¿Nos acordábamos de esto? Yo no me acordaba. Pero bueno, nada de lo que escribió se podía explicar fuera de la inspiración divina, porque Dios estaba con él, todo lo que había dejado él escrito por detrás. En el versículo 2, tener la palabra delante, en el versículo 2 dice, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. ¿Os imagináis la tristeza del corazón de Dios? Crié es haberle dado todo, como nosotros le damos a nuestros hijos naturales, que le damos
todo, ¿verdad? Atención, educación, medicinas, amor, damos de lo que no tenemos, nos sacamos lo que tenemos y le damos todo. Está diciendo, crié hijos y los engrandecí. Está hablando de su pueblo, está hablando de Israel. Y ellos se rebelaron contra mí. ¿De acuerdo? ¿Qué pasaba? La dinámica de siempre de Israel. Dios le decía, vivían un tiempo obedeciendo a Dios y adorando a Dios, no teniendo otros ídolos, pero iban picando las tierras de alrededor con distintas naciones. ¿Y qué pasaba? Pasaban a idolatrar los dioses de todas esas naciones. Entonces, ¿qué hacían? Fornicaban, idolatraban. ¿Vale? Entonces, ese fue el modus operandi siempre de esos hijos que él criaba. ¿Vale? Aquí el Señor está llamando a la creación. Recordemos a Génesis 1, capítulo, en el primer capítulo como testigos en este juicio, ¿no? Que no solo han visto las naciones de Dios a favor de su pueblo, sino también la rebeldía de ellos, pero también los cielos y la tierra fueron testigos de las bendiciones y maldiciones determinadas por un Dios de pacto. Y eso sucede desde el capítulo 1 de Génesis. ¿De acuerdo? Bien. En este juicio que Dios está declarando en contra de ellos, aquí en el libro de Isaías, está declarando ya juicio cuando dice eso, crié hijos, los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Vale, está hablando que no solo han visto las acciones de Dios a favor de su pueblo, sino también la rebeldía de ellos. Pero no solo Dios, los cielos y la tierra también lo han visto y fueron testigos de las bendiciones y maldiciones determinadas por Dios en el pacto. En este juicio que Dios está declarando en contra de su pueblo, en el libro de Isaías, no hay manera en que el pueblo pueda manifestar algún tipo de ignorancia o de defensa con respecto a nada, porque con respecto a las expectativas de Dios que tenía ellos, pues lo está diciendo aquí, los engrandeció, los crió y los engrandeció. No había nada en su defensa que pudieran tener ante Dios. Tampoco podían manifestar ningún tipo de injusticia, ninguna, porque Dios no había sido injusto con ellos. El Señor está haciendo cumplir las condiciones del pacto. El Señor siempre dijo, como tónica general, ¿vale?, que yo seré tu Dios y tú no me desobedezcas. ¿Vale? En esencia ha sido siempre eso. Yo crié hijos hasta hacerlos hombres, pero ellos se rebelaron contra mí. El Señor, como Padre amoroso, había cuidado de sus hijos, los sacó de la esclavitud de Egipto, los alimentó cuando tuvieron hambre, les dio de beber cuando tuvieron sed, los protegió de sus enemigos, les dio un lugar para vivir, les dio una identidad, los convirtió en una nación, pero aún así se rebelaron contra él. La rebeldía había llegado a tal punto que Dios lo compara con animales. Vamos al versículo 3, Isaías capítulo 1, pastor. 1:3. El buey conoce a su dueño. Fijaros, después de decirle, ¿no?, que los había criado y que los había engrandecidos, expone una verdad en la mesa, que se rebelan contra él, ¿vale? Y les dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento, serán más burros que el burro y más tercos que una burra, o sea, porque les está diciendo que no entiende, ¿no? A veces escuchamos expresiones, ¿no? Mira que eres burro, porque no entiendes. No se debe de decir eso. De pequeño nos lo decían, ahora no, porque si no fastidias la autoestima de la persona. La mía no, ¿eh? Pero si le dices a un niño eres un burro, vete tú que igual te buscas un problema también, además de fastidiarle la autoestima, ¿no? O eres más terco que una mula. Mira que eres terco como una mula. Dios le está diciendo eso, porque incluso el buey conoce a su dueño y no tiene conciencia. Y el asno conoce el pesebre de su señor. Bueno, pues ellos no conocían la voz de Dios, ¿vale? Versículo 5, vamos a leer. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebeláis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Vale. Aquí insiste al pueblo en que reaccione y que se vuelva de su maldad y que se arrepiente. Fijaros cuántos pasos de misericordia, desde que el Señor por primera vez le dice a su pueblo y me dice a mí, ¿vale? Mira, te estoy mostrando que tú tienes este problema en tu corazón. Ponlo delante de mí, déjate hacer, déjate lijar un poquito, aunque duela. Tu estado postrero va a ser mucho mejor. Eso no te conviene tenerlo en tu corazón, ¿vale?
O sea, les está diciendo que reaccionen, que se vuelvan de su maldad, que se arrepientan. Aquí vemos que las consecuencias de la rebeldía ya han llegado. El contexto aquí es que Judá ya ha sido atacada por el enemigo y solo queda Jerusalén. Y el Señor les dice, ¿todavía quieren más? Les está diciendo, ¿todavía quieren más? No hay nada bueno en este pueblo, nada que admirar. El país está desolado y no queda casi nada de su belleza y de su abundancia. ¿A causa de qué? Del pecado. ¿Vale? Eso lo dice el versículo 6. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. El 7. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada por asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada, ¿vale? Termina diciendo que si no fuera por el Señor hubiera quedado como Sodoma y Gomorra. Vamos al 9. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. ¿Vale? Hubieran quedado aniquilados, es decir, completamente destruidos. Y después el Señor usa esa imagen en contra de ellos. Fijaros el versículo 10. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de vuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Pararos aquí. Les está llamando naciones paganas, en una palabra. Ellos, aún a pesar de la desobediencia y de que estaban invadidos y todos, seguían haciendo sacrificios, ¿no? Desde la más absoluta ignorancia y desde el más absoluto desconocimiento de Dios, ¿vale? Porque sabían que eso tenía que ser abominable a Dios. ¿Qué habían hecho? Habían desobedecido las leyes de Dios, habían hecho alianzas con otras naciones malvadas, había habido violencia, derramamiento de sangre, falta de justicia, opresión, idolatría, corrupción, codicia. ¿Cuánto más en el pueblo? Imaginemos que Dios nos diga la lista de nuestro pecado. ¿Ni la tienes? Envidia, amargura, una mecha corta, falta de dominio propio, las intenciones por las que pides las cosas, la motivación por la que pides, no la examinas, no sabes para qué pides ni por qué lo pides. Cada uno tenemos una listita, ¿verdad? En rojo, amarillo o verde, como el semáforo, ¿vale? Todos tenemos una lista, pero imaginaros, la lista de Judá, del pueblo de Israel era esto: desobediencia a las leyes de Dios, alianzas con otras naciones malvadas, violencia, derramamiento de sangre, falta de justicia, opresión, idolatría, corrupción y codicia. No es poco. Una de ellas sola no es poco. El pueblo estaba practicando todo esto. Ahora, la audiencia del mensaje de Dios hubiera podido decir, bueno, pero por lo menos nosotros sí que hacemos sacrificios y ofrendas a Dios y celebramos por lo menos las fiestas y guardamos el sábado. Más ignorantes todavía. Yo, después de que Dios me diga esa listita de pecados, puedo decir, Señor, pero ofrendo. Señor, el sábado no hago nada, te lo dedico para ti. Pero voy a la iglesia todos los domingos. Señor, ¿os imagináis qué abominable, asqueroso y sucio sería? No, es. Si alguien de nosotros llega a hacer eso, ¿vale? Pero mirad lo que tiene Dios que decirle después de esto, ¿no? En el 11 estamos. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes ni de ovejas, ni de machos cabríos. Hastiado es una palabra que quiere decir todavía más que cansado. Está hastiado. Hay un grado, es mucho más que cansado, está aburrido, está harto, está hastiado. No hay lugar para que esté ya más aborrecido de esos sacrificios Dios, ¿vale? No quiere sangre. Le pregunta, ¿quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Como vemos, Dios ha visto la maldad de su pueblo, su vida, la maldad que abunda en todos los aspectos de su vida. Por lo tanto, Él,
que no puede recibir con agrado los rituales, ni con agrado nada, con abominación, con rechazo. Lo que para ellos era adoración, Dios lo consideraba una ofensa, una abominación. Vale, en vez de abundancia de sacrificios, rituales y celebraciones, lo que Dios esperaba era que su pueblo viviera de una manera íntegra delante de él. Vale, que no hicieran lo malo, pero Israel hacía todo lo contrario y por eso serían juzgados. Al igual que yo, al igual que cualquiera de nosotros, ¿vale? Si nos empecinamos en vivir esa doblez de vida delante del Señor, teniendo una listita oculta, ¿vale? Teniendo ídolos en el corazón, teniendo desobediencia, teniendo pecado no confesado, teniendo todo ese tipo de cosas, somos igualito que el pueblo de Israel, ¿vale? El 13, no me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar a asamblea no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. ¿Os acordáis que hablamos de la palabra hastío? El Señor ya estaba, no podía más, estaba harto, harto, ya su corazón estaba harto. Lo que Dios esperaba, en vez de abundancia de sacrificios, lo que Dios esperaba era que su pueblo viviera de una manera íntegra. Pero Israel hacía todo lo contrario. Bueno, el 18 y el 20, vamos a leer, del 18 al 20. Por eso es el título de la palabra. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Fijaros la infinitísima, que no sé si existe esa palabra, misericordia. Primero le canta a las 40, le expresa, le refleja, no le echa en cara, le manifiesta, ¿vale? La desobediencia, desde que los crió y los hizo hombres, ¿vale? Y les dio todo, hasta los pormenores de la desobediencia y del pecado. O sea, no había argumento por parte del pueblo que le valiese delante de Dios, ¿vale? Fijaros todo eso que había hecho, ¿vale? Vamos, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. ¿Cuándo estamos a cuenta con Dios? Cuando realmente desnudamos nuestro corazón de un sincero arrepentimiento y damos la vuelta, ¿de acuerdo? En acción, porque si yo pido perdón hoy y yo sé que mañana voy a hacer el mismo hábito, el mismo pecado, ¿de qué vale? Tiene que haber proposición e intencionalidad en mi corazón para no volver a hacerlo. Eso se llama estar a cuentas, ¿vale? Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Fijaros de qué manera más exquisita, más delicada, más tierna les está diciendo Dios a ellos. Si quisiereis y oyereis, o sea, no les está pidiendo permiso, pero les habla desde la ternura, desde la sensibilidad, como diciendo, os amo a pesar de todo. Dice, si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Ahora les expone la otra realidad. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Hay rotundidad, está siendo radical, es a la vez que está dando esperanza, ¿no? El Señor los está invitando a entrar en razón, a que se den cuenta de las consecuencias de su rebeldía. Y aún así, a pesar de la abundancia del pecado, Dios les ofrece una oportunidad. Volveros del camino, ¿vale? Y yo lo restauraré, yo lo restauraré. Como nos decían de pequeños, ahora me ha venido a la mente, ¿no? Mi madre lo hacía, mi padre no, pero mi madre lo hacía. Perdona, mamá. Sí, te perdono, pero vas a hacer esto y aquello, ¿no? O como, te perdono, pero reza 4 Padre Nuestros y 3 Ave Marías. Dios no lo está haciendo desde esa actitud, ¿vale? Lo está haciendo con una delicadeza
y les está diciendo, yo lo restauraré. La gracia del Señor sobrepasa la maldad de su pueblo y está dispuesto a ofrecerles una oportunidad a aquellos que se arrepientan y quieran un cambio en su camino. Dios sigue siendo fiel a las promesas hechas a su pueblo y está dispuesto a cumplirlas o no. No hay ninguna que no se haya cumplida. Quedan algunas por cumplir, pero muchísimas. 300 y pico, creo yo, ya se han cumplido. Cumplirlas con aquellos que quieren seguir siéndole fieles al pacto. Pero el pueblo primero que debe hacer, arrepentirse y tomar la decisión de cambiar. Como se puede ver en el de todo desarrollo del libro de Isaías, habrá algunos que acepten esta oferta. El que dice, venid luego y estemos a cuentas. ¿Vale? Y otros no. Pero ahora quisiera que nosotros nos miremos al espejo y pensemos en cómo este mensaje nos habla a nosotros hoy como pueblo de Dios. Y yo me haría 3 preguntas a mí misma, a nosotros mismos. No me extiendo, ¿eh? ¿Cómo estoy caminando delante del Señor? Haciendo un camino largo de introspección, de autoexamen, de auto... ¿Habría un 80% de aprobación por parte de Dios? ¿Un 50, un 10, un 90? ¡Qué suerte! Bueno, a veces escuchamos noticias de líderes cristianos que han caído en pecado, ¿verdad? ¿Y qué se abre a partir de ahí? Una olla podrida, ¿vale? Y tú te preguntas, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible, fulanito, menganito, que yo escuchaba sus sermones y yo leía? Y a partir de ahí se descubre eso, una olla podrida, ¿vale? Esos casos de famosos escandalizan porque son personas reconocidas, pero nosotros no estamos bajo la lupa pública, ¿vale? Ni siquiera la lupa del pastor. El pastor puede tener cierta visión de mí, de todos nosotros, de los que más conoce o de los que más trabajan o de los que menos tal, o de uno... pero la lupa solo es Dios, ¿vale? Yo solo estoy bajo la lupa de Dios. Para algunos el tiempo en comunidad en la iglesia es de alguna manera lo que los mantiene anclados a caminar el Señor, ¿vale? Esa vitamina D del domingo nada más. Debiera preocuparnos que creamos tener licencia para vivir en la oscuridad, porque a veces estamos tan cómodos que nos damos nosotros una licencia para estar viviendo ahí, porque vivir en pecado es vivir en la oscuridad, ¿vale? En la dureza de corazón. Y viviendo en la oscuridad sin tener que dar cuentas a nadie. Que pensemos al fin y al cabo, nadie me ve y no le hago mal a nadie. Vale. Pero sabemos que el Señor sí nos ve y también quisiera que recordemos que el pastoreo no es solo responsabilidad del pastor, porque todos estamos llamados a amarnos y cuidarnos. Debemos preocuparnos unos por los otros para llegar a ser en madurez y desde el amor esas pequeñas lupas, ¿vale? Porque Dios usa a personas, situaciones, caminos para hacernos ver cosas. Bueno, volviendo a preguntarnos cómo estamos delante del Señor, quizás sería bueno hacer el ejercicio de escribir nuestra lista. ¿Qué pensamientos, actitudes y acciones son contrarias a lo que Dios espera de mí? Porque lo sabemos. Ya no estamos en primaria de 1, 2, 3, el rojo, verde, azul y amarillo, ¿vale? Ya no estamos ahí. Entonces, debiéramos de ser capaces, siendo honestos y haciendo ese autoexamen, de escribir esa lista. ¿Qué cosas de mi vida diaria, de lo que hago en privado, debo de dejar de lado? De lo que tengo necesidad de arrepentirme para vivir realmente como una hija de Dios. Cada área de mi vida debe ser evaluada, porque Dios quiere el 100% de mí, no solo una parte. ¿Estamos de acuerdo en esto? Una segunda pregunta de ese espejo es, la primera es, ¿cómo estoy caminando delante de Dios? La segunda, ¿será que mi adoración agrada a Dios, tal como estaba haciendo el pueblo de Israel? Acordaros que era abominación para Dios, porque estaba viviendo una vida de pecado. Entonces, ¿cómo le caerá a Dios si yo estoy viviendo una vida de pecado que no quiero, que le tengo mucho cariño dejar y no le pido perdón? ¿Vale? ¿Cómo estoy viviendo y cómo hago la adoración? ¿Cómo la va a recibir Dios, mi oración, desde una vida de pecado? Yo no puedo disasociar una vida de pecado y hacer el paripé delante de Dios y fingir delante de Él. Y venir aquí y me desmayo y parezco ungida y me llena el espíritu y me caigo. Y a lo mejor estoy siendo una olla podrida, ¿vale? Entonces,
¿Será que mi adoración es agradable a Dios? Por supuesto, esta pregunta depende de la anterior, de cómo estamos caminando delante de Dios. ¿Estoy caminando delante del Señor? Es decir, tengo que reflexionar si mi pecado está siendo un obstáculo para que Dios reciba mi oración y mi alabanza con agrado. Vale. ¿Cuáles son las motivaciones del corazón al adorarlo? Porque suena bien, porque me encanta la música cristiana, porque estoy siendo guiada en mi corazón por la letra que estoy cantando y está obrando en mí. Bien. Un problema clave que vemos en este texto es que el pueblo de Israel se conformó con cumplir los rituales, ¿vale?, los que debían hacer, pero sin coherencia en su corazón y su vida diaria. Y nosotros muchas veces caemos en lo mismo. Vamos a la iglesia, ofrendamos, participamos en alguna actividad, incluso oramos y leemos de vez en cuando y listo. Creemos que con eso ya cumplimos delante del Señor, pero el resto de la semana vivimos desconectados, ¿vale?, del Señor, y nuestra vida no refleja dependencia de Dios. Igual porque estamos muy ocupados o porque no es nuestra prioridad o porque a veces caemos en pensar hago esto, hago aquello y para recibir el favor de Dios como un talismán, ¿vale? Como un talismán, como un... La otra palabra sinónimo de talismán que no se me viene mal, ¿eh? Un amuleto, justo. Para que lo usamos a Dios como un amuleto, para que me vaya bien, ¿no? Para que no me vaya mal. O incluso podemos llegar a creer que Dios nos debe algo por lo que hacemos. Queremos hacer las cosas a nuestra manera, queremos domesticar a Dios, queremos torcer el brazo de Dios, ¿vale? Y seguir viviendo la vida que nos parece. Así que es bueno, necesario que nos preguntemos si lo que decimos hacer para Él de verdad le agrada. 2 preguntas. Primera, ¿cómo andamos delante de Dios? Segunda, ¿le agrada mi adoración a Dios? Tercera, después de evaluarnos, debemos preguntarnos, ¿qué voy a hacer ahora? Pues aquí tenemos el 19 y el 20, y lo volvemos a leer. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Dios no nos lo puede dar más molido. Tengo que querer, tengo que escoger querer. Tengo que decidir de una manera intencionada obedecer y querer. Ese camino que el Señor pone delante de mí, que en el versículo anterior dice que si mi pecado es rojo como la grana, lo volverá blanco como la nieve, ¿vale? O sea, no hay ningún tipo de excusa, ninguna, para sentirnos asquerosos si volvemos en sí, si tenemos un darnos cuenta, ¿vale?, en el espíritu y realmente reconocemos todo el pecado que tenemos, no hay excusa para no llevarlo a Dios, porque Él no está con el látigo en la mano, ¿vale? Después, el pueblo de Israel ya estaba viviendo las consecuencias de su pecado cuando escribió este mensaje y la situación después se puso mucho peor, ¿vale? Pero eso no hablamos ahora. Quizás estemos viviendo hoy las consecuencias de nuestro pecado, pero Dios nos está dando una nueva oportunidad, una oportunidad para estar en paz con Él y para poder disfrutar de una relación de amor con Él, no de tiranía, no a medias tintas, ¿vale? Yo no estuve nunca casada, bueno, ni conviviendo. Entonces, 5 años sí con el padre de mi hijo, que no le llamaría ni convivencia. Perdóname, Manolo, y perdóname, Señor. Pero no pretendo hacer un chiste de esto. Pero quiero decir que yo sé, por amigas casadas que tengo, que no le cuentan a sus esposos el 100% de sus cosas. Hay cositas ahí que no se le cuentan, ¿vale? Con Dios no podemos hacer eso. Sería absurdo, porque Él les conoce hasta el más íntimo de nuestros pensamientos. Él escudriña y pesa los corazones. Por lo tanto, ¿a dónde vamos con tanta tontería, no? Este puede ser el momento preciso para frenar en seco y cambiar de dirección. Pidámosle al Señor que nos enseñe qué decisiones debemos de tomar hoy. ¿Qué acciones están llevando mi vida por el camino equivocado? Incluso a la muerte. La oferta está en la mesa y la decisión está en nuestras manos, en nuestro corazón. Los últimos versículos del libro de Isaías, buscar Isaías 66, 22, 24. Isaías 66, 22, 24.
Es una profecía, pero que yo entendí que aquí quedaba Isaías 66, 22, 24. ¿Lo tenemos? Bueno, y tomaré, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre, y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová, y saldrán, y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Evidentemente, sabemos de quién está hablando, ¿no? De la vida después de la vida física, de la vida eterna, con el Señor o sin el Señor. Pero es lo mismo que nos está diciendo aquí, ¿vale? Debemos de evaluarnos, miremos en un espejo. Yo no sé si vosotros recordáis en una vigilia, yo no sé si te acuerdas, Manolo Suso, sí, que se hizo una vigilia con distintos, como stands, ¿no? Y era paso 1, paso 2 y paso 3. Era una vigilia que había durado todo el día. Y en una de las vigilias se me ocurrió poner un espejo de cuerpo entero, con una silla delante y unos cojines, ¿no? Y varios versículos así a los lados del espejo. Yo recuerdo que ahí fue donde más la gente se paró, y era todo rodeado con una cortina para tener privacidad. Y yo recuerdo que ahí fue donde más la gente pasó tiempo y la gente donde más yo escuchaba llorar, ¿no? Porque en realidad si tú te sientas delante de un espejo, no para maquillarte, no para, estoy bien, no, sino sentarte y hablarte a ti misma y hablarle a Dios, es un impacto. De verdad que se ven cosas feas, se ven cosas muy feas. Y como había puesto, recuerdo que el último versículo era: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. O sea, de menos a más en cuanto a la esperanza y la promesa de vida nueva. Pero primero tienes que autoexaminarme. Y esos son los 3 pasos del espejo. Me vino ahora a la mente lo necesario que es autoexaminarnos y no vivir de una manera como si estuviéramos de vacaciones espirituales. ¿De acuerdo? No podemos estar así. Vivir para el Señor, en el Señor y por el Señor requiere disciplina diaria, compromiso, lealtad y humildad diaria para con Él. Amén. Oramos. Señor, te damos muchas gracias por tu amor, por tu cuidado y por tu misericordia, Señor. Te damos gracias, mi Dios. Gracias por lo que haces cada día por nosotros. Gracias porque no nos desechas, Señor. Gracias porque no nos das conforme merecemos, Señor, por nuestra rebeldía, nuestra desobediencia, a saber por cuántas cosas vanas, Señor, o cuántos ídolos hay en nuestros corazones, Padre. Gracias por esa misericordia, por esa gracia de la que tantas veces abusamos, Señor. Gracias, Padre. Te pedimos, Señor, que seas en nosotros y por nosotros, Padre, que no nos dejes, Señor, que realmente podamos afrontar nuestras debilidades en ti, Señor, en el poder de tu fuerza, porque no hay lugar para la excusa, Señor, para no vivir una vida íntegra delante de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, sin ti no podemos, Padre, porque la carne tiene todavía su función, Señor, porque aún respiramos. Señor, muchísimas gracias. En el nombre precioso de Jesús. Amén.